tres personas tan especiales y tan importantes en el trabajo de salud mental del país. Dar la bienvenida ahora sí ya formalmente a nuestras personas invitadas y a toda la gente que esta noche puede unirse a este espacio de conversación. Eh, esta noche nuestra organización, Dame una oportunidad dúo, tiene una transmisión para conmemorar el Día Mundial por la Salud Mental y nuestra intención es compartir esta noche con tres personas súper especiales. La primera de ellas, la compañera Ingrid Naranjo Ugarte, quien es psicóloga costarricense, especialista en acoso laboral y en riesgo suicida. Ella es doctora de la PUME Territorio Psicológico, es miembro activo de la Comisión de Políticas Públicas del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica. Ha estado participando desde hace ya 8 años, me parece, ¿verdad, Ingrid?, en la campaña de bullying y ciberbullying del colegio. Y está en este momento participando en un trabajo, sobre todo enfocados en prevención de los riesgos psicosociales en los entornos laborales. Así que bienvenida, Ingrid, esta noche con nosotros. Tenemos también esta Muchas noche gracias. al doctor Mauricio Bosa Hernández, quien es médico internista con más de 35 años de experiencia. Él fue jefe de la UCI, lo recordarán ustedes porque su rostro fue muy conocido en la temporada de la pandemia, que nos ayudaba a entender lo que estaba ocurriendo y a ponernos al día de las situaciones que teníamos que tener en cuenta para poder estar protegidos en este momento y con la mente clara para saber qué teníamos que hacer. Así que el doctor actualmente el doctor está pensionado y Marco ahora se dedica a la educación en salud, pero desde los ámbitos de trabajo que le permiten las plataformas, así que lo vemos muchas veces en la televisión y trabajando por ahí con toda la gente que lo invita a participar, a hablarnos acerca de cómo tener salud de espacios cotidianos. Bienvenido. Y bueno, finalmente Mauricio Campos es psiquiatra, que es, trabaja en el sector privado, es una persona con formación en suicidología y además en este momento presidente de la Red Mundial de Suicidólogos, fundador de ACEPS, que es la Asociación Costarricense para el Estudio del Suicidio. Mauricio. Exactamente. Muchas gracias por la invitación, de veras. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, entonces vamos a ver, ya la gente que nos tuvo paciencia para esperarnos todo este rato, ¿verdad? Vamos a entrar de lleno a esta conversación. Y bueno, básicamente queremos empezar con una conversación que nos ayude a entender cuáles, desde la perspectiva de ustedes y de los espacios en los que ustedes trabajan, cuál es el estado actual de la situación de salud en el país, para poder hablar un poco acerca de las necesidades que tiene el país en sectores públicos o privados y las condiciones que además estamos enfrentando en los diferentes entornos, en las familias, en las comunidades o en los espacios de trabajo. Si quieren, empezamos con Ingrid, que nos puede hablar un poquito de los entornos laborales y vamos así fluyendo en la conversación. Sí, muchísimas gracias. Creo que lo más importante de destacar en este tema es que los entornos laborales tienen la obligación, una por constitución, una por derecho laboral y otra porque la salud es un derecho humano. Entonces, tienen la obligación de brindar espacios, de fomentarlos y de potenciar los factores de protección de la salud mental de las personas trabajadoras. Están en la obligación cuando digo que son los encargados con las personas que están ahí de gestionar a quienes trabajan en las jornadas de trabajo en las que lo hacen, en las condiciones de trabajo en las que prestan el servicio, incluyendo el remoto, el híbrido, la virtualidad. Hay que cuidar las formas en las que las personas realizan el trabajo, no solo en los tiempos, sino con la calidad de los recursos, con la calidad de las condiciones. Y eso es un factor determinante porque si ya la Organización Mundial de la Salud ha venido hablando largo y tendido del trabajo, un determinante de la salud, y los informes de la OIT y las actividades que hemos hecho a nivel de normativas de cuidado, salud y seguridad de las personas trabajadoras, obligan a que se gestione adecuadamente todos los factores de protección porque estamos viendo una situación de altísima enfermedad y altísima accidentabilidad de las personas que trabajan. Entonces, en los contextos laborales, que entre más tiempo estamos pasando hoy nuestros días y nuestra vida, hay una obligación de proteger la salud de manera integral.
de que las personas puedan tener acceso a las clínicas, a los consultorios médicos acreditados por la aseguradora del trabajo de este país. Entonces, no es un favor, no es un beneficio que se le brinda a la persona trabajadora, es una obligación de la parte empleadora tener las condiciones, brindar los espacios y generar el acceso sin que esto vaya en detrimento de la persona trabajadora, en que se le utilice y se le estigmatice para luego generar una violencia solapada, el uso de los recursos en salud mental a nivel del trabajo. Así que hay todo un tema en cuanto a los contextos que de repente es como usted como persona trabajadora tiene que cuidarse, tiene que hacer lo suyo, tiene que, sí, eso está bien, así como tenemos un derecho, tenemos una obligación. Si la parte empleadora me da los medios, las condiciones y los recursos, mi obligación es atenderlos para que mi salud no se vea impactada. Pero cuando todo quiere quedar del otro lado, tenemos realmente problemas y ahí entramos en una disyuntiva. Entonces las personas terminan rotando en el Sistema Nacional de Salud y quedando en indefensión para la protección de su derecho a la salud mental como persona trabajadora. Gracias, Ingrid. Y precisamente en esa dirección que estás planteando, tal vez preguntarle un poco, el doctor Campos, Mauricio ha tenido la experiencia de trabajar en el sector público y también en el sector privado ahora. Y desde esos escenarios conocidos ya por usted, Mauricio, ¿qué pasa con el Estado y el acceso real que la gente tiene en salud mental en Costa Rica? Bien, tal vez yo quisiera aportar desde dos aspectos, como vos lo decís, desde mi experiencia a nivel de la atención privada, pero también de mi experiencia, por ejemplo, a nivel de la atención pública, como extrabajador, por ejemplo, de la Caja. Yo trabajé muchos años en el Hospital Nacional Psiquiátrico, hice mi residencia ahí, ¿verdad? Entonces después trabajé en el hospital. Y ahorita también trabajo en medicina mixta. Significa que a veces utilizamos tratamientos o medicamentos que tiene, por ejemplo, la Caja para atender a algunos pacientes que así lo requieren. Y también como médicos privados en general a nivel de psiquiatría, también en algunos momentos donde hay algunos pacientes que lo requieren, podemos requerir, ¿verdad? La atención desde psiquiatría pública, por así decirlo, a nivel, por ejemplo, pensemos en incapacidades, ¿verdad? Porque uno puede hacer una recomendación de una incapacidad, pero es en la caja donde se autoriza y también donde, por ejemplo, en algunos momentos podemos referir para la valoración de un internamiento o manejo en observación en algún hospital y es obviamente la caja la que al final termina decidiendo, los profesionales que trabajan en la caja, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, primeramente privado, es muy interesante porque a nivel mundial se han ido dando avances muy importantes a nivel de la salud mental o de la atención de la salud mental. Tenemos nuevos tratamientos, nuevos medicamentos, nuevos fármacos y nuevos abordajes. Por ejemplo, digamos, hay pacientes que cuando por alguna razón los medicamentos no están funcionando, podemos agregar, además de los medicamentos, ¿verdad? Y obviamente la psicoterapia, que ya ahorita lo conversamos, la estimulación magnética transcraneal, etcétera, ¿verdad? Que son nuevos abordajes que pueden ayudar mucho a ciertos pacientes con un trastorno obsesivo compulsivo, con trastornos psicóticos, con depresiones refractarias, o sea que no responden a la medicación. Entonces, a nivel mundial, tenemos una brecha que se ha ido poco a poco, digamos, como que solventando y vamos entendiendo más cómo funciona el cerebro. También hay nuevos abordajes en terapia, por ejemplo, a mí me han servido mucho en mis pacientes, por ejemplo, cuando hay algún tipo de riesgo suicida, los abordajes ahora de terapia de trauma, que son maravillosos y que en muchas ocasiones pacientes que antes no podíamos ayudar, por ejemplo, como que desde nuestra capacitación decíamos, no es muy difícil ayudarles como pacientes con trastornos de personalidad borderline y otros que tienen riesgo suicida. Ahora con las terapias de trauma tenemos nuevas opciones para ayudarles. Entonces esto, pensándolo en un paciente que pueda abordarse desde la parte privada, pueda comprar medicación adecuada y, por así decirlo, efectiva, que podamos probar varios esquemas hasta encontrar el medicamento adecuado y también que pueda llevar, yo soy totalmente de trabajo en conjunto con psicología, entonces desde la parte de vista médica, farmacológica y desde el punto de vista de abordaje psicológico. Ahora, ¿qué pasa con nuestros pacientes que requieren directamente o que no pueden acceder a un abordaje privado? Pues sí tenemos muchas limitaciones, tenemos profesionales maravillosos dentro de la caja, ¿verdad? Y que aún se mantienen en la caja y que tratan de hacer lo mejor posible por el paciente, pero pueden estar limitados muy grandemente por
no solamente porque tengan pocos medicamentos para la parte psiquiátrica, sino porque a veces estos medicamentos podrían o no tener mejor o no tan buena calidad, ¿ok? Entonces, eso nos afecta a nivel de la parte de psiquiatría. Y especialmente porque en muchos casos tenemos que ver varios esquemas de tratamiento hasta encontrar el adecuado. Pero también pienso que luego de la pandemia se hizo todavía más evidente, por ejemplo, en nuestro país, que nuestra atención en salud mental se ha ido poco a poco también deteriorando, donde los pacientes cada vez nos dicen más, ¿verdad? Que las citas están a 6 meses, 1 año, 2 años, abordajes psicológicos que son fundamentales, ¿verdad? También tal vez los ven hoy y tienen cita de seguimiento en 4 meses, eso hace que un paciente no se pueda abordar de la forma adecuada. Esto que te decía de los medicamentos y, por ejemplo, momentos donde requerimos, por ejemplo, un internamiento para un paciente para reducir el riesgo suicida, en muchas ocasiones nos encontramos tal vez profesionales que no han sido capacitados en el abordaje del riesgo suicida de forma adecuada. Y en muchas ocasiones vemos diferentes idiomas entre uno como profesional que refiere y un profesional que atiende en emergencias y que tal vez no tiene el mismo concepto que uno tiene de la requerimiento de internamiento para un paciente. Entonces, esto nos habla de lo mucho que hay que seguir trabajando por disminuir esa brecha y de que verdaderamente poco a poco vayamos trabajando en conjunto, tanto a nivel privado como a nivel público, porque al final el bienestar de nuestro paciente, independientemente del área donde esté siendo atendido, lo fundamental es salvar la vida y resguardar su vida y también su funcionamiento, o sea, volver al funcionamiento normal del paciente para que siga una vida lo más normal posible. Gracias, Mauricio. Escuchándole ahora y pensando en la participación suya, Marco, el tema este de tener acceso o no a la consulta con una persona profesional, ya sea psicólogo o psiquiatra, es un asunto que, como acaba de decir Mauricio, tiene sus complejidades por la capacidad que tiene la institucionalidad pública o la capacidad de acceso que tengan las personas para comprar ese servicio o para poder pagar y acceder al servicio. Pero, ¿qué hay de lo que podemos hacer las personas en las comunidades, de los espacios que son de construcción de salud mental y de salud en general, que no están suscritos, digamos, a las instituciones o a los servicios que podemos acceder solo a través del dinero? Pregunta bastante compleja, bastante interesante. Muchísimas gracias. Primero que nada, Mauricio ha estado hablando del paciente y esa es una palabra que me encanta porque me devuelve la humanidad de la persona que tengo a la par como consultante. Una de las cosas que hemos visto dentro del sector salud costarricense es que ha tratado de modernizarse y ha eliminado la palabra paciente tratando de convertirla en cliente o en usuario. Esto desde muchas perspectivas despersonaliza, desde muchas perspectivas trastorna la perspectiva de la verdadera relación que se establece entre el profesional y la persona que hace la consulta. En Costa Rica tenemos dos grandes instituciones públicas que se encargan de la salud de las personas. Una, por ley, es el ente rector, el Ministerio de Salud, que cada vez tiene menos intervención asistencial. Y por otro lado tenemos la Caja Costarricense de Seguro Social, que básicamente se encarga de todo aquello que es asistencial, intervención, medicación, seguimiento y rehabilitación. La Caja en los últimos años ha tratado también de intervenir mediante promoción de la salud y mediante prevención de enfermedades. Y se reconoce sin lugar a dudas que la prevención es muchísimo más importante a nivel de población que un tratamiento o que una rehabilitación o una reinserción, lo que convierte a la persona en una pieza de ajedrez y en donde lo importante es que se reinserte en el sector productivo para beneficio propio y beneficio del país. La Caja Costarricense del Seguro Social se dio cuenta de que el sistema que tenía de consultorios, de clínicas y de hospitales no bastaba
Y ahí fue donde vino la idea de llevar la salud a las comunidades. Antes había que viajar al hospital, había que viajar a la clínica, pero dependiendo de la comunidad vos no tenías acceso a ningún tipo de atención en salud. Ahora tenemos una cantidad bastante importante de EVAIS y cada vez se crean más. Pero el problema que tenemos todavía es que solamente para la parte orgánica, física, no alcanzan las citas. Mucha gente hace fila a las 4 de la mañana, mucha gente llama por teléfono y dice, bueno, ya no hay cita para mañana, pero es que es mañana cuando quiero o necesito que me atiendan. Entonces, ¿qué hacer? Falta de infraestructura, falta de suficientes profesionales. A pesar de que Costa Rica tiene una proporción relativamente aceptable de profesionales en ciencias de la salud por cada 100,000 habitantes, todavía nos quedamos muy atrás, muy atrás. Por ejemplo, podemos estar muy bien en cuanto al número o la proporción de psicología en Costa Rica. ¿Cuántos psicólogos por 100,000 habitantes? Más de 140 posiblemente. Y uno podría pensar que eso es muy halagüeño, pero resulta que no todos trabajan en asistencia o en atención directa, sino en otros menesteres administrativos y corporativos, con lo cual se disminuye la atención directa del paciente. La otra cosa que sucede es que el porcentaje de psiquiatras o de enfermeras de salud mental también es muy bajo. En algunas ocasiones podríamos decir que es hasta 5, 6, 7 veces inferior a lo que el país necesita. Si estamos hablando de prevención, entonces deberíamos pensar más en el personal del EVAIS. Deberíamos pensar, como dice Mauricio, clarísimo, que el profesional en salud que está en emergencias, el profesional en salud que está de guardia en cualquier centro de atención, podría no tener una formación sólida y una protocolización correcta de qué hacer con el paciente que tiene problemas emocionales. Y dándole vuelta al asunto, tenemos una población con una serie de estigmas, con una serie de mitos que dice, yo ni loco voy a ir a emergencias a decir que me siento nervioso, porque primero me van a decir que soy un chuchingas, segundo van a decir que estoy loco, y después me van a mandar a psicología o a psiquiatría, y tal vez en el trabajo no van a apreciar el hecho de que uno de sus trabajadores tenga necesidad de una consulta emocional o mental. Es decir, el problema es que cuando hablamos de salud mental hablamos de lo emocional y hablamos de los procesos mentales per se. Y son cosas completamente diferentes. La misma simbología popular te lo dice. Lo que estoy tratando es de separar los campos, porque vos querés con el corazón, te quiero con el alma y haces así. Pero cuando decís estoy pensando en esto, ya con eso estás identificando que los procesos emocionales, los problemas emotivos podrían ser un poco diferentes de los problemas de procesamiento mental. Y para cualquiera de los dos, los profesionales de salud que tenemos en las comunidades no necesariamente tienen todas las herramientas y no necesariamente han tenido toda la capacitación que requieren. Entonces tenemos un sistema de salud universal, precioso, que nos hace vivir mucho más que otros países del mundo, que nos coloca a la cabeza en cuanto a éxito sanitario, pero que nos queda debiendo en salud mental. Tenemos la aprobación este pasado 2023 de la ley de salud mental que el país finalmente aperturó. Pero eso levanta un montón de nuevos desafíos para la funcionalidad, para las comunidades y también para los diferentes servicios que ofrecen los diferentes entornos de trabajo. Entonces, tal vez un poco ahora conversar acerca de los desafíos asociados precisamente a una legislación que plantea que la forma en que vamos a tratar el tema de la salud mental ya no es solamente asistencial, sino que tenemos una necesidad de construir salud mental
con participación de los entornos comunitarios y los entornos laborales. Pero, ¿qué está pasando en la realidad con eso y qué nos falta por trabajar en esa dirección? Tal vez, Ingrid, si nos hablas un poco acerca de la aplicación de la ley y los desafíos en el entorno laboral. Sí, es muy importante entender que, como bien han dicho mis compañeros en este foro, la ley nos lleva a entender que la persona es el centro de ese servicio y que como centro de ese servicio es un sujeto de derecho. Y siendo un sujeto de derecho, se le encuentra en esa relación médico-paciente, no médico-persona consultante o cliente, sino médico-paciente, con el derecho a involucrarse en las recomendaciones, en las decisiones de lo que debería de ser la mejor forma de atender su necesidad en salud mental. Esto no desacredita al profesional de la salud mental, pero nos obliga a escuchar a esa persona, a ese paciente, a esa paciente, para poder entender las dimensiones de lo que necesita. En el ámbito laboral, lo que buscamos es que, efectivamente, como dijo Marco, la persona pueda ir a emergencia y que la persona que le atienda, desde el personal de desde el oficial o la oficial de seguridad, no determine si eso es una emergencia por su criterio. Es que entienda que desde la ley ese servicio que la persona necesita y que se considere una emergencia porque puede estar en riesgo de ideación suicida, porque puede tener pensamientos importantes con respecto a su vida, porque puede estar viviendo una crisis que si bien no podría terminar en un diagnóstico de trastorno mental o de trastorno del comportamiento o de alteraciones que llevan a un grado de usar uno de los manuales de diagnóstico, sí se entienda que la situación que esa persona requiere necesita ser bien atendida. ¿Por qué? Porque puede ser que yo tenga una crisis, es una crisis en ese momento, es importante, eso depende de la continuidad de mi salud mental. Pero ¿qué pasa? Que cuando esta persona llega, por ejemplo, al Sistema Nacional de Salud, y lo que dice es que la situación que le tiene alterada o alterado tiene que ver con su trabajo, inmediatamente le hacen una boleta para que vaya por riesgos del trabajo del INSS. Eso es correcto, pero no se le puede violentar su derecho a la atención. Primero, diciendo que no es una emergencia porque es de trabajo. Y segundo, diciendo que como es de trabajo, tiene que esperarse a que mañana abra el INSS para que en su trabajo además le hagan la boleta y vaya a recibir la atención. Eso está violentando el derecho de ciudadano y ciudadana a la salud, a la atención de su salud. Una vez que esté ahí, tomamos las decisiones. Ahí sí, mire, vea, en esta crisis en la que usted está, vamos a hacer una intervención paliativa y vamos a solicitar una referencia a su aseguradora del trabajo y vaya a su empresa. El tema es que cuando llega a la institución o llega a la empresa, se va a encontrar con otro obstáculo para la validación de su derecho, que está desde la Ley Nacional de Salud Mental, que está desde la Política Nacional 2024-2034 y que está desde el derecho constitucional y desde el Código de Trabajo, que es a recibir atención por su situación de salud. Porque en la empresa le van a decir, bueno, aquí no tenemos médico, por ejemplo, no tenemos consultorio habilitado por la aseguradora del trabajo, no contamos con personas profesionales de la salud mental, no tenemos ni psicólogos ni psiquiatras y los que hay se dedican a otras funciones que no son la atención de la salud. Eso es lo que debemos y a partir de la ley estamos solicitando que se active, como obviamente pues hay todo un tema de política pública, de dónde sale el presupuesto, de dónde salen las posibilidades de tener más personal, de capacitar al que ya existe, de capacitar dentro de las instituciones, las empresas y las organizaciones, incluidas las pymes, donde tal vez soy yo la persona que hace todo, en esos derechos, en esa activación de la ley y en esa posibilidad de entender que nos toca la salud y que es un derecho humano y que es un derecho laboral poder sostenerla. Entonces, hoy la aplicación de la ley todavía está como dando esos pequeños pasitos. Hay cosas importantes que se han hecho a través de la sensibilización que generan los entes adscritos al Ministerio de Trabajo. Hay cosas que hemos hecho a través del Colegio de Profesionales en Psicología, como la guía de salud mental en los lugares de trabajo, en coordinación con el Consejo de Salud Ocupacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo,
que son algunos elementos que hoy tenemos. Y a nivel de la ley, recordarle a las personas que específicamente en temas que tienen que ver con discriminación, con violencia, con estos temas de riesgos psicosociales, aprobamos el convenio C-190 que ratifica los espacios sanos, seguros, libres de violencia y acoso. Entonces, saber mis derechos es la opción que tengo para empezar a solicitar a través del sistema, la gobernanza y la administración que se validen y que en mis lugares de trabajo también hayan protocolos de atención e instancias a las que yo sepa dónde puedo ir cuando tengo una situación de estas que tal vez no me atienden porque no es de la aseguradora general, es de mi trabajo. Entonces, desde ahí es un poco el reto que tenemos en la aplicación de la ley. No es que no se pueda, pero también hay una responsabilidad de la persona trabajadora de saber sus derechos para poder empezarlos a articular y exigirlos. Y de la persona empleadora de saber qué son las competencias que tiene que seguir en virtud de las nuevas leyes que hay para poder brindar estos espacios sanos, seguros, libres de cualquier situación de riesgo en la salud mental de las personas trabajadoras. Sí, creo que cuando la ley se fue preparando, yo que estuve ahí de cerca viendo cómo se preparaba, ¿verdad? Había muchas preguntas de dónde iba a salir el recurso para hacer lo que la ley planteaba. Y sabíamos que estaban los vacíos institucionales y los vacíos en inversión pública que no están, ¿verdad? Aún, pero nos abre todos esos espacios para que las personas además puedan recibir educación para poder reclamar por sus derechos, que es un poco lo que estás planteando, Ingrid. Y por otro lado, en la legislación que bien conocerán ustedes, Marco y Mauricio, hay, por ejemplo, responsabilidades que se trasladan a los centros educativos como instancias de detección y de primer contacto y de preferenciación de las personas menores de edad o de las personas que están en los entornos educativos para poder ser atendidos. Pero nos hace falta todavía que haya una mejor regulación a nivel de comunidades como espacios de detección temprana, sensible y oportuna, ¿verdad?, de intervención. Tal vez, don Marco, usted, desde el enfoque que tiene ahora en el trabajo que usted está tratando de desarrollar a través de las redes sociales y los trabajos que hace en los espacios radiales y de televisión, eh, ¿cómo va esta tarea de educar a la población en torno al tema de la salud mental? El problema que tenemos son las falsas noticias, las fake news, los bulos y la gran cantidad de material banal e inservible que hay en redes sociales. Porque cuando vos tenés una inquietud, cuando vos tenés algún tipo de molestia, de algún tipo de padecimiento, buscas en redes y te encontrás una catizumba de posibilidades que al final de cuentas te demuestra que si no tenés suficiente criterio no podés discriminar. Y para tener ese criterio hay que ser educado en salud, en salud. Entonces, ¿qué pasa? Ciertamente hay espacios en las escuelas y en los colegios para la salud mental. Ciertamente se tocan algunos temas. Un día del semestre, 2 días del semestre. Y por otro lado, también tenemos que tomar en cuenta el hecho de que la verdadera prevención surge en el hogar. ¿Por qué? Porque en el hogar es donde se educa a la persona, en donde se le debería apoyar en los procesos emotivos, en los procesos mentales, en donde se le debe conocer un poquito más y poder detectar cuando hay algo que es simplemente un berrinche, cuando hay algo que es simplemente un antojo o cuando realmente hay algo que está haciendo sufrir a la persona. Vuelvo a la palabra paciente. La mayoría de las personas cree que paciente viene de paciencia y entonces tratan de hacer que la persona sea pasiva, que sea aguantadora. Usted siéntese ahí y cállese, que ahorita lo van a llamar 3 horas después. No, paciente significa el que padece, el que sufre. No tiene que ver nada con tener paciencia y muchísimo menos tiene que ver con tenerle paciencia al sistema. La persona tiene que conocer sus derechos, pero además de conocer sus derechos, también tiene que conocer que hay formas de detectar las cosas antes de que se conviertan en un problema que requiera de la participación de un profesional.
Ujú. ¿Qué ha hecho otra gente? Ciertamente nunca nos va a alcanzar la plata para tener personal. Nunca nos va a alcanzar la plata para institucionalizar la salud mental. Nunca nos va a alcanzar la plata si lo que hacemos es medicalizar la salud mental. Si cogemos la salud mental y la llevamos a la escuela, al colegio, a la universidad, a la comunidad, vamos a tener terreno ganado y vamos a desahogar el sistema de salud costarricense. ¿Qué ha hecho otra gente, por ejemplo? No estoy diciendo que esta sea la solución para Costa Rica, pero, por ejemplo, en Zimbabue, un médico psiquiatra decidió convocar a las abuelas del pueblo y les dio una capacitación general muy específica, muy apropiada para una persona laica, lega, en relación con el profesionalismo de alguien en la salud. Y les enseñó a hablar con las personas, les enseñó a detectar cosas. Vos podés detectar cuando alguien de tu familia o cuando alguien de tu comunidad lo que tiene es una preocupación lógica. Y también podés detectar cuando las cosas van un poquito más allá. Con entrenamiento es posible hacerlo. Estas abuelas en Zimbabue lo que hacían es, o lo que hacen es, sentarse en la banca de la amistad y permitir que personas que tienen inquietudes emocionales vengan a sentarse con ellos y a conversar. Eso implica obviamente un gran problema de madurez por parte de las abuelas, implica un gran problema de privacidad por parte de las personas que se están sentando en la banca. Pero vean qué interesante, el movimiento empezó con 14 abuelas y a la fecha tenemos 300,000 abuelas en varios países del mundo. Ok, eso es Zimbabue, no es Costa Rica, no es Costa Rica. Desde el momento en que yo me siento en la banca, ya alguien me tomó la foto y la subió a redes sociales. Entonces no hay privacidad y ahí se acabó. No hay nada más que hacer. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a desarrollar proyectos municipales, si yo empiezo a desarrollar proyectos comunales de la barriada, de la comunidad, del grupo, de la finca, y empiezo a hablar de ciertos temas? Siempre va a haber alguien, siempre va a surgir alguien que tiene una inclinación natural por la salud, por las cuestiones que tienen que ver con las personas directamente. Y podría ser que empecemos a tener líderes. ¿Cuál es el propósito de estas personas? Detectar, básicamente, y ayudar a que esa persona ingrese en el sistema de salud, que esa persona ingrese en el programa de atención a las necesidades psicoafectivas de las personas ciudadanas. Llegar a este punto implica una mucho mayor madurez ciudadana, y ese es el punto al que yo quería llegar. Podemos tener una ley maravillosa, podemos tener una institución maravillosa, podemos tener profesionales tope. De eso no tengo la menor duda. Las tenemos, los tenemos, pero no tenemos suficientes recursos y herramientas para tratar a todas las personas. Bueno, pues entonces fortalezcamos nuestros programas de educación ciudadana, incluyendo elementos de detección de problemas psicoafectivos que permita hacer una primera intervención en crisis en el barrio, en la casa, en la comunidad, en el salón comunitario y, ¿por qué no?, en la iglesia, en el templo, en el No, salón. claro. Básicamente, yo creo que tenemos una ley, pero tenemos que bajar la ley al pueblo. Y para hacerlo tenemos que incluir al ciudadano y tenemos que capacitar a la ciudadanía para desahogar el sistema de salud. Qué importante eso que está señalando usted, don Marco, porque en realidad creo que es importante también que la gente sepa que hace falta también no solo inversión en la parte salud, lo que se ha señalado, sino que otros profesionales que trabajamos en otras áreas, como en el caso mío, que trabajo en el sector de educación, con la incorporación de más profesionales en psicología, por ejemplo, el sistema educativo, podríamos hacer un trabajo mucho mejor de detección y de sensibilización y de educación en la dirección que usted está planteando.
porque también pensaba ahora, hay un comentario aquí de Daniel Barrantes que señala que su experiencia fue que tuvo una cita con el psiquiatra en la caja y que le recetó antidepresivos y le dijo nos vemos en 6 meses, ¿verdad? Pues esa es la situación que nos confronta con lo que plantea la ley respecto a la posibilidad de crear un país que responda de una forma diferente, pero que frente a la necesidad específica de una persona que necesita ser valorada de forma rigurosa, porque además, ahora sí, Mauricio, decir o atender a una persona con una necesidad en salud mental tiene un nivel de complejidad sumamente importante, ¿verdad? Que las personas tenemos que entender y además yo no sé si es que a mí me parece y quisiera preguntarle, pero yo tengo la impresión en el sistema educativo que cada vez tenemos situaciones más complejas de salud mental. No es como hace unos años atrás, uno percibía que la gente podía tener una situación de un trastorno de las emociones, que puede llegar a ser depresión en algún caso, pero ahora uno encuentra situaciones mucho más complejas y mucho más diversas. Cuéntanos un poco sobre eso porque yo, no, yo desde mi espacio lo percibo. Claro, claro. Tal vez para unir un poquitito tanto esta pregunta, ¿verdad? O este tema que estamos tocando, creo que tanto vos como yo, Miriam, conocemos gente, ¿verdad? Que estuvo trabajando mucho en esta parte de la ley de salud mental, que trabajaron como hormiguitas, verdaderamente, y que sabemos quiénes son por ahí, que te digo, en la Secretaría Técnica de Salud Mental, a nivel de país, todo esto, y que verdaderamente se hizo un gran trabajo, me parece, porque yo creo que otros países, pues somos un ejemplo en el sentido de poder tener una ley en salud mental y tener también los decretos y otros aspectos que de una u otra forma demarcan, ¿verdad? O nos ponen un contexto, ¿verdad? De cómo deberían de ser las cosas. Creo que el problema principal, y ya voy a hablar un poquitito de esto de qué pasa en los colegios, es que, o sea, nuestro riesgo verdaderamente es que estas leyes o todos estos decretos o todo esto que se ha hecho de esfuerzo quede engavetado, ¿verdad? Y que no lo podamos manejar a nivel de la realidad, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que tengamos este tipo como de leyes, ¿verdad? Como lo decía Ingrid, a nivel laboral, ¿verdad? Que puedan utilizarse a favor de los trabajadores y para proteger también hasta los mismos empleadores y todo, pero que no se pongan en práctica. Y algo así estamos viendo nosotros con respecto a esto que está pasando a nivel de los colegios y a nivel de lo que consideraríamos que debería ser detección adecuada de riesgo. En mi caso, hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho con profesores, de dar charlas tanto en universidades como en colegios. Y lo que vemos es que en muchas ocasiones los profesores nos comentan, ¿verdad?, que casi que los centros educativos se están teniendo que convertir, pongamos entre comillas acá, en casi clínicas de salud mental. Porque esto que decías vos, ¿verdad?, las patologías que estamos viendo o los mensajes, siempre me gusta hablar, ¿verdad?, sobre la conducta suicida como un mensaje que nos está dando la persona, es un mensaje de auxilio, es un mensaje de que algo está pasando en mi entorno y, como lo hablaba el doctor Bosa, en el entorno familiar posiblemente, eh, ¿verdad? Algo está pasando, pero hablo, o a veces sabemos que las conductas suicidas o las conductas de riesgo no precisamente se dicen o se hablan, sino que se ponen en actos, no solamente en palabras, ¿verdad? Pero estamos viendo cada vez circunstancias más fuertes, ¿verdad? Riesgos suicidas más evidentes, trastornos, por ejemplo, como los trastornos alimentarios. Hace poquitos días, creo que todos nosotros nos dimos cuenta de circunstancias a nivel hasta de exposición sexual que están teniendo chicos muy jóvenes en ciertos colegios y que jamás lo hubiéramos pensado antes. Vi un mensaje que decía, esto no es que no pasara, es que ahora sale en Instagram, sale en, ¿verdad?, en TikTok, sale en todo, entonces nos estamos dando cuenta. Bien, entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que lo importante de esto de la ley y todo este aspecto, ¿verdad?, es, bueno, tener este contexto, pero que no se quede solamente ahí en papel. Y eso es parte de la llamada de atención que nos están haciendo los chicos en los colegios y el montón de profesores que se ven, por así decirlo, sobredimensionados estas circunstancias, o sea, porque de una u otra forma no están pudiendo con todo. Entonces, cuando trabajamos con los profesores, nos dicen ellos, es que estos chicos, entre comillas, deberían de venir aquí a estudiar y nosotros a capacitarlos, a enseñarles, pero están viniendo acá
en general a pedir auxilio. Entonces, parte de la dificultad, ¿verdad? Con eso es trabajar con los profesores y decirles, bueno, ¿cómo le enseñamos o cómo podemos mantener nuestro rol de profesores en chicos que en verdad requieren lo mínimo, ¿verdad? Como lo mínimo para poder estudiar, ya no solamente pues venir comidos del de la casa o venir bien alimentados, sino que venir con una circunstancia de por lo menos estabilidad emocional para poder estudiar adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa en este sentido? Pues sí, muchos profesores también detectan, ya tenemos protocolos en colegios y universidades. Recordemos que hace algunos años se desarrolló, por ejemplo, el protocolo de prevención de riesgo suicida del MEP, pero muchos profesores nos dicen, doctor, se hizo este protocolo, pero a nosotros no nos ha llegado, o sea, nos llegó en físico, ¿verdad? O nos llegó en PDF, pero nunca nos han dado una capacitación sobre verdaderamente cómo hablar con los chicos, cómo prevenir un riesgo suicida, cómo abordarlos. Entonces, en muchos lugares detectan y refieren inmediatamente y se encuentran con la situación que hablamos en la primera intervención, donde, ok, referimos a emergencias. En emergencias, este chico que viene autolesionado es abordado y al otro día se encuentran los profesores con que ese chico está otra vez en el colegio, hablan con el chico y les dicen, profesores, que me dijeron que yo no tenía nada y más bien que iba a quedar todo rayado de por vida. ¿Verdad? Entonces, son circunstancias donde no hay volvamos al punto, una coherencia entre lo que les estamos diciendo de detección, de abordaje y, bueno, qué pasa con el tratamiento. Igual tengamos en cuenta, cuando trabajamos con comunidades, les decimos, ¿verdad?, que es muy importante saber, ¿verdad?, y con esto cierro, que este no es un problema del Hospital Nacional de Salud Mental, no es un problema del Hospital Calderón Guardia o del Hospital de Niños o de la Caja, no es un problema en sí como de que nosotros refiramos a un chico, porque digamos, un chico puede ingresarse, por ejemplo, a una unidad del Hospital Nacional de Salud Mental o en observación. ¿Y qué hacemos con que este chico esté, por ejemplo, un mes internado por una situación que obviamente no todos los chicos internan, no todos los chicos les va a ser beneficioso un internamiento, pero imaginemos que hay un internamiento. Se interna. Si este chico vuelve al mismo lugar que lo enfermó, tenemos un chico que está otra vez en riesgo en 2 semanas o en 3 semanas. Y entonces seguimos en este carrusel, ¿verdad? Que se decía antes, ¿verdad? No sé si el doctor Bosa también nos puede comentar, ¿verdad? Lo que benditos carruseles que decíamos antes. Entonces, que el paciente vuelve a la casa, se enferma otra vez, vuelve a emergencias, se vuelve a atender, se trata de volver a la casa y volvemos de una u otra forma en este constante proceso. ¿Por qué? Porque el problema no lo va a solucionar solamente la caja, ¿verdad? Entonces aquí el punto es que a nivel de red de salud mental y red de prevención de riesgo suicida, la forma adecuada de abordar estos casos es precisamente en red. ¿Qué significa eso? Entendiendo que la comunidad tiene que trabajar con las herramientas que tenga la comunidad para disminuir los riesgos o factores que están involucrando un riesgo de aumento de riesgo suicida en una población y verdaderamente contar con los servicios de abordaje para casos específicos, ¿ok? Pero en general lo que estamos viendo es por así decirlo, un desorden en ese ámbito y a menos de que todos pongamos nuestro granito de arena, la caja desde su punto, los profesionales en salud desde su punto, los profesores desde su punto y los chicos en pedir ayuda a tiempo, ¿ok? Y los padres de familia en hacer su rol como padres de familia, como cuidadores, de escuchar el mensaje que estos chicos nos están dando, vamos a seguir con instituciones que no están pudiendo dar abasto, con una circunstancia que va mucho más allá solamente de una problemática de riesgo suicida. O sea, todo esto tiene una raíz mucho más grande. Sí, estamos hasta aquí perfilando las dificultades, ¿verdad? Los cuatro trabajamos en escenarios complejos en los que uno puede tener mucha claridad lo que nos está faltando, pero también sé por qué les conozco, que los cuatro estamos trabajando también desde la esperanza y desde potenciar cosas que sabemos que sí se pueden hacer, independientemente de que todo esté resuelto a nivel de inversión o a nivel de infraestructura médica, hospitalaria o de servicios. Para poder fortalecer la salud mental, ahora sí, para irnos acercando al cierre de esta conversación, ¿qué es lo que podemos hacer? Les cuento que, por ejemplo, Dúo tiene espacios de formación ciudadana. Nos reunimos con la gente que nos invita y hacemos espacios precisamente, de preguntarnos cómo puede ese lugar ahí, enclavado en cualquier rincón de Costa Rica,
preocupado por la salud mental y sin que haya necesariamente un profesional, hacer algo para detectar y para poder prevenir el riesgo suicida o los problemas de salud mental. Estamos educando, estamos formando a la gente, estamos sensibilizando. Pero sé que ustedes también están haciendo cosas. Entonces, cuéntenos un poquitito desde los escenarios en los que están ustedes inmersos en este momento en sus vidas, qué hacemos para fortalecer la salud mental y cómo darle esperanza a la gente de que sí hay, sí podemos conseguir salir del lugar oscuro que a veces parece que nos encontramos como país o como personas que estamos confrontadas con una realidad realmente compleja también en este momento. Tal vez, Ingrid. Sí, es muy importante y creo que tiene que ver con lo que hacía en el cierre el doctor Mauricio respecto a que no solamente hay que entender las condiciones que siguen siendo enfermantes y desde el lado de la esperanza y el positivismo es potenciar los factores de protección. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, en el ámbito de las personas que trabajamos, que puede ser en la modalidad híbrida, que puede ser solo virtual, que puede ser solo presencial, en las pymes, en las personas en la informalidad, es entender que hay un tema de voluntad, es un tema de entender y comprender que la salud mental, la inversión que requiere es una inversión de voluntad y de conciencia, si no queremos hablar de dinero y de presupuestos. ¿Y esto de qué va? Es potenciar aquellas buenas prácticas, aquellos buenos hábitos, aquellas condiciones que a mí me hacen tener bienestar, poder potenciar mi salud desde la alimentación, la calidad del sueño, los hábitos saludables, las relaciones vinculares que fortalecen, que nutren, que no nos generan mayores preocupaciones ni mayores problemas, poder tener espacios que en la comunidad a mí me sirvan para tener redes de apoyo, para ser distractores, estas cosas que parecen insignificantes, pero que tal vez los gobiernos locales establecen con el poco o mucho presupuesto que tengan, el parquecito, las máquinas para hacer ejercicio, los espacios para socializar, porque hay un pollo, hay una banca. ¿Qué podemos hacer como comunidad? Es volver a esas prácticas humanas, ancestrales, de encontrarnos, de vernos, de hablarnos, y tomando el ejemplo que daba Marco con respecto a las abuelas, es ese espacio de crear comunidad. Entonces, si yo, persona trabajadora en la informalidad, puedo reunirme con 2 o 3 personas que también están como yo y hablar de nuestras necesidades y potenciar nuestras capacidades para estar bien, esa es una opción. Para las empresas y las instituciones propiamente, casi siempre y hasta el día de hoy nos dicen, es que la salud mental es muy cara, es que tener un profesional de la psicología o de la psiquiatría, es que tener un médico laboral, empiezan el montón de peros en términos de presupuesto. Es un tema de voluntad de las autoridades y de quienes nos gestionan. Cuando usted entiende que generar una pausa activa, que generar una pausa en salud mental es darle a la persona dentro de la jornada como mínimo 1 minuto, como mínimo 3 minutos, como máximo 5 minutos, para que esa persona pueda empezar a entender qué es una respiración, qué es una meditación, qué es simplemente desconectarse ese minuto, esos 3 minutos de la pantalla, de las reuniones, de las conversaciones, saber que si yo estoy aplicando la normativa de ergonomía, de salud ocupacional, de riesgos psicosociales, que implica que yo apague el monitor, cierre los ojos y haga una respiración, cuando alguien pase, toda la institución esté sensibilizada y no que haya alguien que diga, Ingrid está de vaga, me tome una foto y me reporte. Es que cuando las normas, cuando los protocolos, cuando las acciones que no requieren más que la voluntad de las autoridades, de quienes nos gestionan y de la propia persona trabajadora, no está comprometida y no se sensibiliza a toda la población de esa institución o de esa organización sobre por qué la persona está actuando como está actuando, vamos a estigmatizar, vamos a utilizarlo en una violencia en contra de la persona y más bien vamos a ir maximizando sus factores de riesgo. ¿Qué estamos observando y qué se puede hacer? Y es lo que llamamos la atención en los entornos laborales. Tenga voluntad, capacite a las personas, recursos hay, usted puede ingresar desde el Ministerio de Trabajo y el CSO al Colegio de Profesionales en Psicología, a estos espacios que genera Dúo, revisar después este reel, ver las informaciones que Marco decía, si hay información, busque una buena fuente, valide esa información. Eso es voluntad, Miriam, compañeros y compañeras y personas que nos siguen. La gente habla de no poder hacer por un tema presupuestario, pero si yo puedo tener el dinero y no tengo la voluntad, simplemente sigo sin tener nada. Cuando no hay voluntad, cuando la gente no entiende que esto pasa porque las personas tengan conciencia
de que tener un momento de desconexión, una buena respiración, una buena postura al sentarse, tener conversaciones sin violencia, sin juzgamiento, respetuosas, para vincularnos en las relaciones interpersonales de una manera que no me obstaculice mi salud mental, porque no me violenta, porque es justa, porque es sana, porque me nutre, ahí estamos cambiando las cosas. Hay que empezar desde esa pequeña premisa de lo que es el ser humano. Pero si nos queremos quedar en temas de inversión, sí, tiene que invertir en profesionales de la salud, tiene que invertir en capacitación, tiene que invertir en buenas prácticas, tiene que invertir en maquinaria. Bueno, si lo quieren ver desde ese punto, nunca lo vamos a lograr. Pero cuando tenemos voluntad y entendemos que pasa por acciones básicas del relacionamiento entre personas, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en la comunidad, esto es un ciclo virtuoso. Ujú. Y, y, la, Queremos seguir poniéndole a todo implicaciones, un coste económico. perdón, y las implicaciones que tiene gananciosas para todas las partes el invertir o el entender que esta lógica del ciclo virtuoso viene como producto, devuelve gente con un nivel de productividad y de funcionamiento mucho mejor. Aquí estoy leyendo a Katy que nos comenta que a nivel laboral ella considera que hay una continuidad de deficiente salud mental en la población entre los 18 y los 25 años de edad, que es justamente la gente que está en la cifra de personas que fallecen más por suicidio en el país, precisamente porque están sometidas a estas cosas que estabas detallando con tanta precisión. Ahora sí, Mauricio y Marco, por dónde le damos a la gente la esperanza de que a pesar de esas dificultades estamos haciendo cosas en la dirección correcta? Don Marco, si gusta usted primero. Muchísimas gracias, Mauricio. Como internista, vieran lo frustrante que es cuando llega un adulto y empieza a decir que le duele aquí, que le duele allá, que está aumentando de peso, que se le subió la presión, que tiene el azúcar alto, que el colesterol y los triglicéridos hacen competencia para ver cuál sube más rápido. Y uno le pregunta, ¿y estás caminando? ¿Estás haciendo ejercicio? No. ¿Te estás alimentando mejor? ¿Estás buscando dentro de todo este mar de información algo que te enseñe a comer mejor o has ido a una consulta con un nutricionista o una nutricionista? No. Y a nivel de emocional, ¿has estado buscando alternativas para mejorar tu estado de ánimo? ¿Tenés un hobby? ¿Tenés una actividad que te saca del entorno en el que habitualmente estás? ¿Tenés posibilidad de relajarte, de meditar, de orar, de reflexionar, de cantar, de bailar, de hacer algo? No. Entonces, ¿qué es lo que querés? La pastilla, la inyección. Me llegan adultos mayores que me dicen, creo que tengo osteoporosis. ¿Y por qué tenés osteoporosis? Bueno, porque estoy muy viejo. ¿Cómo vas a estar viejo a los 50, por amor de Dios? Estás empezando una de las etapas más bellas de la vida. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿haces ejercicio? No. Bueno, pues entonces tener los músculos atrofiados. Y al tener los músculos atrofiados, no tienen el anclaje sobre el hueso que deberían tener y por lo tanto el hueso también se debilita. En el cuerpo humano, lo que no se usa se atrofia, se seca, se echa a perder. Y yo creo que en la parte afectiva estamos viendo absolutamente lo mismo. Hablamos, recomendamos, decimos, pero como que cuando hay que empezar a hacer, cuando hay que empezar activamente a propiciar un cambio, a propiciar un mejor estado, nos quedamos como enclochados, nos quedamos como que no sabemos para dónde ir. No estoy hablando del niño, no estoy hablando del adolescente, ni siquiera estoy hablando del adulto joven, estoy hablando del adulto y del adulto mayor, que son los modelos para la juventud. ¿Te estás cuidando? ¿Estás mejorando tu actividad? La respuesta normalmente es no. No tengo tiempo, estoy muy cansado, pero sí se mete en el cuartillo a ver todas las series de Netflix. Sí tiene todos los videos de TikTok al día. Bueno, pues vaya, camine y mientras va caminando escuche cosas o haga lo que quiera. Yo creo que es importante concientizar a las personas de que la salud es algo que se construye, no que se toma en pastillas ni se adquiere con una inyección. La salud se construye.
La salud física se construye, la salud emocional se construye. ¿Cómo? A través de vínculos importantes, a través de vínculos significativos, a través de conductas maduras e inteligentes. ¿Por qué digo los vínculos? Porque somos seres sociales. Ya los griegos lo dijeron hace un montón de años. Somos animales sociales. Bueno, yo no quiero decir eso tan feo. Yo voy a decir, somos seres sociales. Y por lo tanto, buscar vínculos ayuda a fortalecerme. Los adultos costarricenses, sobre todo los adultos mayores, imagínense los centenarios nicoyanos, la cantidad de experiencia que tienen, la cantidad de vivencias que tienen, la cantidad de pérdidas que han sufrido, la cantidad de cosas que han vivido y que les ha hecho tener éxito o fracasar. Y qué lindo que estas personas, en vez de ser relegadas, en vez de autorrelegarse, porque ya como soy de la tercera edad, ya jugué, yo creo que ya ni sabe la gente qué quiere decir eso de que ya jugué. Bueno, no importa. El asunto está en que tenemos dentro de las comunidades, dentro de las familias, personas que realmente pueden ser paños de lágrimas, capacitarse, aprender y desahogar un poco el sistema de salud. Es que todo lo queremos meter en el hospital, jamás, no lo vamos a lograr. Necesitamos sanar a la población desde adentro. Y para poder sanar a la población, muchas veces, no siempre, es suficiente sentarse a hablar con alguien y escucharlo. El famoso paño de lágrimas. ¿Cuántas veces ando yo con el mundo a cuestas? ¿Cuántas veces estoy sintiendo que me muero? Y alguien, mi mejor amigo, mi mejor amiga, mi vecino, el compa, el chavalo de la pulpería, me escucha y hay una catarsis. Ahí empieza la salud. En ese vínculo social, en ese vínculo significativo con alguien que tiene el tiempo para escucharme. Evidentemente, muchas veces no va a ser suficiente. Muchas veces tendré que recurrir donde el médico, donde el psicólogo. ¿Por qué? Bueno, pues por la misma razón que en la salud física, a veces con solamente caminar y hacer ejercicio y levantar pesas va a ser suficiente para tener músculos fuertes. Pero a veces necesito ir donde el reumatólogo porque tengo una enfermedad autoinmune que me destruye los músculos. Ni modo. Para todo hay espacio. Así es, justamente, bueno, al escucharlo lo que pienso es en el concepto de tribu, que a mí me gusta tanto pensar que cuando somos tribu tenemos ese primer escenario, ese primer aro, ¿verdad? De soporte. Y ahí voy entonces ahora hacia Mauricio con el tema de las redes, ¿verdad? Y el trabajo que hacemos desde redes. Adelante, Mauricio. Sí, me gusta mucho esto que impulsabas ahorita a terminar esta actividad que estamos haciendo con esperanza. Y yo creo que es la esperanza lo que nos mantiene aquí a los cuatro, ¿verdad? Es más, hasta experimentando nuevas cosas, porque antes es mi primera vez en Instagram, ¿verdad? Como ya se dieron cuenta. Entonces, ¿por qué estamos acá, verdad? Porque creo que todos tenemos esperanza de una u otra forma. Entonces, tres palabras fundamentales que creo que es muy importante tomar en cuenta. Y de lo que estamos haciendo, verdaderamente nada más para ponerlo en palabras. Uno, concientización, ¿verdad? Que es llevar a la conciencia a la población, esto que está diciendo el doctor Bosa, esto que nos comentaba Ingrid, ¿verdad? De la responsabilidad de la parte laboral de la persona que labora y de la persona que contrata. Esto es conciencia, ¿verdad? Siempre siento... nosotros aquí en la clínica, dentro del lema, ¿verdad? Decimos que para que una persona pueda entrar por esta puerta a dejarse ayudar, lo primero que tiene que tener es conciencia, ¿verdad? Conciencia de que algo no está bien y requiere ayuda. Bueno, entonces para pasar por esta puerta, para pedir ayuda, para decir necesito un tratamiento, un abordaje o me siento así, 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 ¿qué me pasa? Necesita esa conciencia. Entonces, esto que estamos creando a través de todo esto es conciencia. Lo segundo es la sensibilización, ¿verdad? Que creo que ahí una de las personas que nos están acompañando el día de hoy lo decía. La sensibilización es fundamental porque tenemos que sensibilizar a todos cuando trabajamos en esta parte del riesgo suicida,
decimos que hay toda una población que requiera ser sensibilizada, por ejemplo, con respecto a salud mental. Y esto que decíamos, ¿verdad? Con respecto a la parte institucional, es muy interesante porque yo siento que en muchas ocasiones personas que toman decisiones no saben qué es salud mental, no saben qué hace el psiquiatra, no saben qué hace el psicólogo. Es muy interesante cuando uno habla con algunas personas que ya han recibido terapia, que han podido, o que algún familiar tal vez ha vivido alguna situación, y entonces donde se abre esa amplitud, ¿verdad? Esa nueva visión de vida de cuando es importante la salud mental, ¿verdad? Y me parece que todavía nos falta mucho sensibilizar a la población general y especialmente a las personas que toman decisiones para entender que todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Es fundamental para que las personas estén bien. Y por último punto, ¿verdad? Recordemos, concientización, sensibilización y por último la capacitación, que creo que también por eso estamos aquí todos. ¿Por qué? Porque todos necesitamos capacitarnos y necesitamos seguir trabajando con esos profesionales que están atendiendo para que la salud mental no sea una brecha de desconocimiento. Por ejemplo, no sé si tal vez la mayoría de las personas, tal vez que nos acompañan el día de hoy, saben, pero por ejemplo, hay una brecha muy grande en la capacitación de los médicos con respecto a salud mental. Muchos médicos se preparan en emergencias, se preparan en reumatología, en cardiología, en diferentes aspectos de la medicina, pero lo que es salud mental, creo que en muchas ocasiones, hasta por nuestros mismos temores y nuestros mismos mitos, lo hacemos a un lado. Y cuando yo daba clases con médicos generales, siempre les decía, bueno, que tal vez si vamos a la clase de cardiología y has tenido algún problema cardíaco, te vas a ver identificado. Si vas a la clase de gastroenterología y has tenido algún problema estomacal o malestar, también te ves identificado. Pero no hay forma de no sentirse identificado con lo que es salud mental, que es lo que estamos tratando el día de hoy. Pero al mismo tiempo, esa parte de, ups, empiezan a hablar de esto y me toca mi familia, me toca mis relaciones, me toca mis vínculos, me toca mis papás, me toca un montón de cosas, a veces hace que las personas le tengan muchísimo miedo a hablar de salud mental. Entonces, creo que estos espacios son fundamentales, más bien agradecerte, ¿verdad, Miriam, por la posibilidad de poder tomar este tiempo para conversar y creo que va en ese ámbito, en la conciencia, en la sensibilización y en la capacitación que tenemos que hacer. O sea, tenemos que tener sensación de esperanza. Termino con esto. El doctor estaba hablando de este tema en Zimbabue, ¿verdad? Bueno, de cómo estas abuelas hacen una diferencia. Yo tal vez hablo de lo que conozco aquí en el área de desamparados, ¿verdad? Tanto mi esposa como yo fuimos parte de los grupos de pastoral juvenil hace muchos años y más bien la visión de la clínica y la visión de lo que fue después, ¿verdad? Trabajar en conjunto para prevención de riesgo suicida nació aquí en los grupos de pastoral juvenil cuando los chicos de pastoral en aquellos momentos que yo era servidor, imagínense, líder de grupo, llegaban aquí a la casa, ¿verdad? Mi mamá los recibía y me dice, ahí tenés otro chico que vino y otro, y bueno, eso se convirtió después en atención en psiquiatría, ¿verdad? Pero en aquel momento era la atención de los chicos que venían porque dábamos una posibilidad de poder conversar de algo que tal vez no podían conversar en casa. Entonces, ¿qué significa? Que hay diversos grupos que están trabajando a nivel de Costa Rica, desde el área de las iglesias, del área de los Boy Scouts, desde el área de deportiva, desde las diferentes áreas. Y quiero hacer un llamado de atención por ejemplo, una maravilla que yo creo que Costa Rica tiene, que no he visto en otros países, que son estos comisiones de prevención de riesgo suicida en las diferentes comunidades, lo que hemos llamado los ILAIS y los IRAIS, que ahorita pues les están cambiando de nombre para hablar un poquitito más amplio hacia nivel de salud mental y entonces nos llaman Colosam, ¿verdad? Pero de una u otra forma, veamos que en Costa Rica hay cosas que se han hecho muy importantes. Yo he tenido la oportunidad de ir a otros países y donde verdaderamente hablamos de lo que se ha hecho en Costa Rica y muchos lugares se quedan impresionados del avance, ¿verdad? Que aquí no tenemos problema de hablar de suicidio, no nos han tirado la red todavía, ¿verdad? Entonces es muy importante que no tenemos problema de hablar de salud mental, que no tenemos problema de esto. Entonces que en otros países todavía se da mucha dificultad. Entonces tenemos que seguir trabajando con esperanza y seguir desarrollando estos espacios para hablar de los temas que sabemos que verdaderamente son importantes y que mucha gente pues se salvan vidas a través de lo que ponemos en palabras.
Sí, bueno, dichosamente tenemos un montón de personas que estamos interesadas en potenciar estas cosas que hemos encontrado en diferentes espacios en nuestras vidas personales o profesionales y que vamos en esa dirección. Y hace unos días nos reíamos con el dicho y el refrán, y hoy lo voy a retomar para decirlo como cierre. Decíamos, Dios los hace y aquí en este caso la esperanza nos junta. Somos personas que nos hemos encontrado en el camino, somos organizaciones que a la luz de lo que hemos sentido como seres humanos sensibles, fuimos construyendo, ¿verdad? Mauricio tiene una organización con la que trabaja, ha venido con el tema del riesgo suicida desde hace años. Ingrid, por su lado, está trabajando pues, desde territorio psicológico en un montón de proyectos. Marco tiene su propio proceso de trabajo en educación en salud para toda la ciudadanía. Y Dúo se esfuerza por hacer que nos encontremos en diferentes espacios. Así que esta noche darle las gracias infinitas a ustedes tres por ser parte cómplice de esta conversación y a todas las personas que nos siguieron, pedirles que por favor le cuenten a la gente de lo que conversamos. Tuvimos un inicio un poco atropellado, pero lo logramos, así que esta noche logramos también que a pesar de todo también somos perseverantes. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena noche. Gracias por aceptar la invitación y nos estamos encontrando en el camino. Tengan una bonita noche. Que descansen. Gracias. Buenas noches. Feliz fin de semana, gracias. Buenas noches, un abrazo a todos y todas.